de la parte paranormal a la parte empresarial, aquí con Ricardo Esparza. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, hasta luego. Y pues bienvenido, Ricardo. Ricardo nos va a hablar sobre el trabajo en equipo. Entonces, pues, adelante, Ricardo. Platícanos qué es la importancia, por qué es importante también para ti, y esto por ahí, ¿dónde viene en algún libro tuyo? Ok, bien, pues muchas gracias también primero por el foro, gracias por la invitación. Básicamente el trabajo en equipo pues es un quehacer propio del hombre, o sea, es del ser humano el relacionarnos, y yo lo planteo muy persistentemente en los contenidos que elaboro, en los 2 libros que ahora sí que he redactado, como una parte esencial para el crecimiento tanto humano como de las empresas y obviamente como sociedad, porque al final de cuentas nos relacionamos todo el tiempo. Entonces, este tema de trabajo en equipo, la importancia del trabajo en equipo, pues no nada más se enfoca en el tema de resolver temas empresariales, sino también temas sociales y temas personales, ¿no? El cómo nosotros mismos, el acto de liderar y de liderarnos a nosotros mismos ya conlleva un tema de congruencia y de grupo en el tema de ponernos de acuerdo con nosotros mismos, ¿no? En nuestras habilidades, nuestras ideas. Y obviamente el planteamiento que voy a hacer hoy es básicamente en los equipos, pero sin estar enfocados en la parte de la empresa nada más, sino en el todo. Y voy a hacer una presentación, si me permites el compartir, creo que ya puedo compartir. Voy a compartirles una presentación, una breve presentación. Nada más permítanme encontrarla. Aquí en mis ventanas. Para poder iniciar. Parece que no la tengo abierta. Ok, aquí está. Presentar. Bien, mientras nos presenta Ricardo, comentarles a la gente que a ti también te pueden buscar ahí en Amazon, México, Estados Unidos o en España como Ricardo Esparza. Adelante. Sí, es correcto. Ahí pueden encontrarme y van a encontrar 2 títulos. Bueno, el trabajo en equipo, y voy a empezar con esta frase, ¿no? Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar al mundo. De hecho, es lo único que ha logrado. Y básicamente esto nos dice que si solos podemos avanzar, obviamente con grupos, con gente, podemos hacerlo mucho más rápido y de una manera más eficiente. Y siempre el principio de todo es elegir a quienes nos acompañan. ¿Sí? Uno de los principios básicos del trabajo en equipo es tener a las personas adecuadas para la actividad que nosotros requerimos. Y bueno, aquí es una cuestión clave para tener la correcta combinación, ¿no? Nosotros tenemos personas que vamos encontrando en el camino, y cuando necesitamos algo que resolver, pues siempre es importante saber quién nos puede ayudar en el tema de especialización y en el tema de confianza, porque más allá de tener a alguien muy profesional, alguien muy estudiado, siempre es importante alguien que esté comprometido. Entonces, básicamente, el principio de seleccionar algo en las personas que nos dice, esta es la persona adecuada para acompañarme, ya sea en la vida, ya sea en el proyecto que estoy realizando, es algo muy, muy importante y que debemos de tomar en consideración siempre, porque al final de cuentas, lo que buscamos es eso, ¿no? La empatía, el tener valores muy parecidos, pero siempre tener una visión muy clara y que compartamos esa visión para poder caminar juntos. Otra de las cosas importantes del trabajo en equipo, y lo digo así como qué más hay, porque siempre hay muchas cosas alrededor del trabajo en equipo, pero siempre me voy a enfocar ahorita en las partes muy esenciales, que básicamente es el promover el diálogo, el tener un diálogo abierto con la gente. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener una libre expresión y el conocer qué es lo que piensa la otra persona siempre. ¿Sí? Tener una claridad en el diálogo es muy importante para no asumir cosas, para no tener malas interpretaciones y como decía, no solamente en
en el entorno empresarial, sino también como en la parte humana, en el ser humano, el cómo nos relacionamos con nosotros, con nuestra familia, con los hijos, con la esposa, en general. El diálogo abierto siempre nos ahorra muchos dolores de cabeza. La otra es siempre ser muy claros en las expectativas, es decir, siempre saber cuáles son los objetivos que vamos a realizar, tenerlo todo muy claro, conocer hacia dónde va la otra persona y cómo quiere llegar ahí, y expresar también nosotros cómo queremos que realice o para qué lo contratamos, para qué estamos queriéndolo tener como socio, para qué queremos tener una compañera o un compañero en la vida. Y bueno, pues ahí el definir objetivos es una de las reglas importantes del trabajo en equipo. Otra de las cosas importantes es también dar libertad de acción, es decir, una vez que ya existe la buena comunicación, que ya tenemos aclarados los objetivos, lo importante es establecer lineamientos, es decir, que toda la parte de acción sea muy clara, que conozcamos las limitantes de cada uno de nosotros y podamos saber en qué somos buenos, ¿no? O sea, yo soy bueno en la parte de administración, en la parte de solucionar problemas, soy muy buen desarrollador, soy muy buen negociador. Entonces, el conocer esas habilidades y hasta dónde puedo actuar es muy importante, porque de esa manera las personas ya saben qué hacer y no generamos una dependencia directa o cuellos de botella al decir, oye, es que se presentó esta situación y no sé qué hacer. Entonces, al ya saber escenarios posibles de lo que pueda suceder en el negocio, en la vida, pues eso nos facilita el actuar y el ser más proactivos, más eficaces, más eficientes, ¿sí? Otro punto es que también cuando asumimos una posición de liderazgo ante un equipo de trabajo, es importante ser un facilitador. Es decir, proveerle a las personas las herramientas, la información, la asesoría a otras personas para que se realice el trabajo en tiempo y forma. Y de esta manera también los equipos de trabajo pues se sientan más cómodos, más confiados y a la vez pues con ese soporte, ¿no? De que le estamos facilitando el poder hacer su trabajo de una manera más eficiente. Otro punto también importante es el fomentar la confianza, ¿sí? Al tener un diálogo abierto, al tener lineamientos y objetivos definidos y proveer lo necesario, también vamos generando esa confianza. Entonces, el fomentar la confianza es muy importante porque volvemos a nuestros colaboradores, los volvemos más autosuficientes, más confiados, y también les permitimos que aporten ideas, que den retroalimentación. Y lo mismo pasa con los hijos, ¿no? También el darles votos de confianza referente a lo que hacen, pues también ellos empiezan a dar esa confianza, esa comunicación, y es muy parecido a lo que sucede con los colaboradores, ¿no? Al principio puede ser que ellos con su poca experiencia o mucha experiencia, dependiendo del colaborador, pues nos cambien ideas muy, muy drásticamente y generen mucho más valor para el negocio. ¿Por qué? Porque al final se logra generar esa sinergia, ese compromiso, esa confianza, y bueno, ya se sienten parte del equipo, ¿no? Como debe de ser. Y bueno, mantener una buena comunicación. Ese es uno de los puntos también importantes, porque el mantener es como muy redundante, ¿no? La comunicación es muy redundante y así debe de ser en todo momento, porque al final nos permite conocer muy bien hacia dónde vamos y conocer lo que está sucediendo en el momento para poder tomar acción en el momento que se necesita. Entonces, la comunicación diaria con la gente debe de ser así, diaria, muy, muy eficaz, muy, muy rápida también, porque también no hay que enfocarnos mucho en ese tema, pero sí mantener la comunicación constante, muy efectiva y bueno, al final de cuentas que sea realmente eficiente y productiva. Otro de los puntos es el cómo fomentamos el que se genere el trabajo en equipo. Pues obviamente hay principios básicos, ya hablamos de algunos que son como muy, muy esenciales, pero también el tomar decisiones, el definir objetivos, el conducir reuniones, manejar las comunicaciones, resolver conflictos, son habilidades que debemos de empezar a generar o a desarrollar en las personas que nos están acompañando. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo vamos a estar ahí y al final, como líderes, lo que nos importa es generar otros líderes, no generar seguidores, sino generar personas autosuficientes con esa confianza y esa comunicación que
que precisamente están buscando, que buscamos todos en la vida y en las empresas, el desarrollarnos tanto personal como profesionalmente. Y estos principios son muy interesantes porque al final de cuentas resumen básicamente esa acción, ¿no? El que a mí me permita tomar decisiones, pues ya me da un voto de confianza. El que yo pueda definir mis objetivos con base a la visión, a los lineamientos y a la comunicación que vamos teniendo, pues también me permite generar confianza. El que ya pueda conducir una reunión, de repente que ya, oye, atiende a este cliente, atiende a esta persona, y que yo ya pueda decidir y pueda conducirla para hacer una presentación de un proyecto, por ejemplo, ¿no? El manejar las comunicaciones también, el poder tener ya un manejo de negociación, o en este caso también el resolver un conflicto, ¿no? De repente hay un tema con un cliente, con un producto, con un servicio, y que tenga que entrar a resolver eso, pues también obviamente me genera cierta experiencia. Habrá situaciones que a lo mejor no voy a saber cómo resolverlas, pero que también basados en el tema de ya conocer cuáles son los lineamientos, cuáles son los objetivos y cuál es la libertad que yo tengo de actuar, pues ya eso también me permite ser un solucionador de conflictos, ¿sí? Y bueno, al final pues esto crea un entorno de trabajo cooperativo y bueno, nos permite generar equipos exitosos, ¿no? Bien. Y por último, el agradecer y celebrar los logros del equipo. Eso es muy, muy importante, porque al final eso es lo que va generando como la parte del salario emocional, que en algún caso lo llaman, pero que generalmente afecta mucho la emoción. Se logra un sentido de pertenencia en las personas, y siempre hay que celebrarlos y agradecerlos en público, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas necesitamos que la persona, que el talento se reconozca, y que los demás colaboradores, los demás compañeros también vean que hay un reconocimiento y agradecimiento. Y bueno, obviamente esto va a ir generándose en turnos, a cada uno le tocará dependiendo de lo que vaya realizando, pero sí es muy importante el tener pequeños detalles en este tema. De hecho, aquí en otro tema importante es cuando ya empezamos a aplicar temas de gamificación, donde las insignias o los reconocimientos son importantes para motivar, incentivar la buena colaboración, el buen trabajo que están realizando las personas. Y bueno, básicamente ese es uno de los puntos importantes que toco en muchos de los libros, en este caso en esos 2 libros que están ahí ya listos en Amazon, y que bueno, al final es un tema muy, muy amplio, pero que al final se vuelve, en este caso lo volví muy, muy sintetizado por el tema de tiempo, y creo que voy a tener bastante tiempo en caso de que haya preguntas, y no puedo seguir hablando del tema sin problema, pero me encanta esta frase que es con la que quiero cerrar este punto, y dice: si tenemos claros nuestros objetivos y todo el equipo posee la misma visión, al final lograremos alcanzar nuestra meta conjunta, ¿sí? Básicamente eso es un resumen todavía de lo que acabo de sintetizar con el trabajo en equipo. ¿Y qué es lo que pasa con los trabajos en equipo? Que al final pues se van desarrollando y se van diversificando, y al tener ahora sí que una empresa con gente profesional de manera multidisciplinaria, pues nos volvemos más integrales, porque al final de cuentas nos apoyamos unos con los otros, el talento se va desarrollando en un sentido, y muchos negocios se van diversificando, van evolucionando, se van reinventando, a tal grado que luego ya están explorando nuevos caminos, ¿no? Nuevos negocios. Y en esos negocios, en esos diseños de futuros probables, pues está siempre el trabajo en equipo. Y qué mejor que lograr un equipo sólido, un equipo bastante bien consolidado en el tema de comunicación, de visión y sobre todo de compromiso, para poder lograr empresas exitosas, familias exitosas, sociedades exitosas. Y bueno, los 2 libros que están aquí que les muestro, pues uno es Reinvéntate, es un libro que nace de una necesidad de cambio, que se generó el año pasado con el tema de la pandemia, y que al final muestra un recorrido por la parte intimista, es decir, busco en el ser el reconocimiento de mis miedos, el reconocimiento de querer cambiar, pero no sé qué. Entonces, en el no saber qué, pues ahí empezamos a buscarle, ¿no? Que es un cambio que necesito porque quiero hacerlo, es un cambio porque lo necesito hacer, porque la crisis me está empujando a cambiar,
o porque me gusta. También es un tema de reconocer nuestras limitaciones, nuestros paradigmas que traemos muy profundamente arraigados y que de alguna manera ahí es simplemente para hacer conciencia, ¿sí? Ya cada uno al momento de tener una lectura en esa narrativa pues encontrará las cosas que le estarán afectando en su momento y al final pues vamos haciendo un recorrido hasta llegar a la parte del liderazgo y de qué manera necesitamos empezar a enfocarnos, ¿no? Empezar a enfocar ese liderazgo que al final implica el trabajar con gente, el trabajar con equipos, pero siempre con un enfoque personal, ¿no? El primero hacerme cargo de mí mismo para posteriormente empezar a permear o aplicar esa conciencia que llevo del trabajo en equipo, de mi reconocimiento, de mis limitantes y que también empezar a ser más sensible de las otras personas, ¿no? Para también ser empático en ese sentido y poder tener comunicaciones más eficientes. En el segundo libro, pues trata básicamente de las reflexiones que se han hecho en el camino, también derivados de la pandemia y de estas situaciones que hemos estado viviendo, al tratar temas ya de continuidades de negocio, al tratar ya de resolver situaciones en este caso particulares, primero de la persona, luego de un concepto más general, que puede ser ya un emprendimiento, puede ser ya un negocio, y al final ya como la escena particular o específica del negocio grande, o de un proyecto que ya queremos impulsar. Y en esas 3 etapas se va haciendo una síntesis también, referente a aspectos que podemos ir trabajando, ¿no? Desde temas de meditación, por ejemplo, donde la meditación te ayuda mucho a estar posicionado en el aquí y en el ahora, a temas de liderazgo, a temas de emprendimiento, de identificar el emprendimiento, de identificar a las personas que quieres que te acompañen en un emprendimiento o en un negocio, y obviamente también el tema de en la siguiente etapa, pues ya de reconocer, oye, quiero hacer una startup, quiero empezar a generar un pitch, quiero empezar a hacer un networking. ¿Qué es un networking? ¿Para qué me sirve el networking? Entonces, hay muchos conceptos muy, muy interesantes que se empiezan a hacer una reflexión para que al final logres tener la suficiente información bien ordenada, estructurada, para poder emprender, para poder, ahora sí que para generar un nuevo contexto en tu negocio, hacer una reflexión de lo que estás haciendo y de lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien, desde el punto de vista genérico, y que de alguna manera puedas tomar decisiones y puedas generar cambios importantes en tu negocio, en tu proyecto y en tu vida. Ambos libros tratan primero uno de una reinvención que al final pues te lleva a un camino de superación, por así decirlo, pero que al final te muestra a una persona como una persona en el centro y con sus habilidades o sus miedos alrededor, y en las cuales te permite ahora sí que reconocerlos para cambiarlos. Y en la otra, pues simplemente te conecta con habilidades, con situaciones, para que desde cero puedas llegar a emprender y puedas empezar a generar tu negocio o puedas reestructurar ese negocio. Básicamente esa es la parte del contexto de ambos libros. Y bueno, hasta aquí el tema de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta o alguna cuestión, y con mucho gusto la vemos. Bien, los que tengan alguna pregunta para Ricardo, pueden escribir por ahí en el chat de YouTube y con gusto les contesta por aquí. También, Ricardo, si quieres darnos bueno, estaba tu correo por ahí, ¿verdad? Para si quieren buscarte, porque se pongan en contacto. Ah, sí, déjame presentarlo, déjame dejarlo ahí todavía. Básicamente ahí está, y bueno, es ricardo@cubesolutions.com.mx. Ahí se los puse para si tienen más preguntas, alguna duda, inquietud, pueden compartirla a esa cuenta. Obviamente, las personas que estén interesadas en el libro, con mucho gusto mándenme un correo y les hago llegar la nueva versión de Reinvéntate, que trae unos capítulos adicionales sin ningún costo. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues estamos al pendiente. Si ponen alguna pregunta, también por ahí por el chat, Ricardo puede contestarles.
Y pues bueno, Ricardo, también si quieres comentar rápidamente, cómo te encuentran, por ejemplo, en Creativos Radio y dónde, antes de pasar con el siguiente tema. Sí, claro, muchas gracias. Y bueno, pues ahí como bien comenta Alejandro, estamos en Creativos Radio, en YouTube, en Spotify, Anchor, Tuning, cualquiera de las plataformas que suelan escuchar, ahí nos encuentran. Semanalmente, todos los lunes, liberamos un contenido. También los contenidos son enfocados a innovación, tecnología, liderazgo, emprendimiento, superación personal. Está bastante interesante. Si quieren, ahí estamos para que nos sigan acompañando. Y bueno, suscríbanse, denle like como siempre. Y todos los lunes ahí nos ven. Ahí nos escuchan, mejor dicho. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo. Seguro luego se van a poner en contacto contigo o al rato sale una pregunta. Y pues te agradecemos. Y pues siguiendo con el plano empresarial,